En este video te voy a enseñar a utilizar las funciones en Python. Las funciones son una parte fundamental en los lenguajes de programación, ya que nos permiten realizar un código más limpio, más eficiente y reutilizable. En este video te voy a explicar a cómo declarar e implementar una función, qué son los parámetros y argumentos, qué son los parámetros por valor y por referencia, qué es el retorno de los valores y el alcance de las variables. Así que si quieres dominar las funciones en Python, quédate en este video. Lo primero que vamos a ver es el paradigma divide y vencerás. Este paradigma es utilizado en ciencias de la computación. ¿Y qué quiere decir? Bueno, que si tenemos un problema grande, un problema principal, nosotros podemos descomponer este problema en pequeños subproblemas. Podemos solucionar estos subproblemas de manera independiente. Una vez obtenidas estas soluciones, las podemos mezclar para así poder obtener la solución del problema principal o del problema más grande. Entonces, esto dice el paradigma de divide y vencerás. ¿Y por qué menciono esto? Bueno, porque las funciones vienen a ser los subproblemas. ¿Y qué son las funciones? Bueno, las funciones son una serie de instrucciones que se ejecutan independientemente del programa principal. Estas funciones están ligadas al programa principal mediante un proceso de transferencia y retorno. Así que vamos a escribir esto de aquí, transferencia y retorno. Para entender esto mejor, vamos a verlo en un gráfico. Entonces aquí tenemos el programa principal y un subprograma. En el programa principal es donde nosotros escribimos el código normalmente, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una flecha azul que va para abajo y llega hasta un punto. Este punto es la función. En este punto nosotros llamamos a la función. ¿Y cómo le llamamos? Mediante su nombre, porque las funciones tienen un nombre que las identifica. Entonces aquí, ¿qué es lo que está pasando? Que el control de ejecución se transfiere al subprograma, como vemos, ¿no? La flecha de transferencia al subprograma. Y el subprograma es la función. Entonces aquí en la función nosotros tenemos, dentro de ella tenemos instrucciones. Estas instrucciones se ejecutan y una vez que se terminan las instrucciones de ejecutar, el control de ejecución retorna nuevamente al programa principal. Entonces esto es el proceso de transferencia y retorno. Y ahora vamos a ver cómo definir las funciones. Vamos a escribir esto de aquí. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer para definir una función es escribir la palabra reservada def. ¿Ok? Escribimos def y luego escribimos el nombre de la función. El nombre de la función tiene que ser válido, no puede ser cualquier nombre, no podemos ponerle por ejemplo los caracteres especiales, no podemos ponerle palabras separadas con espacios, ¿verdad? Puede tener los subguiones aquí también a la izquierda, ¿no? Tiene que ser intuitivo este nombre y asimismo no pueden ser palabras reservadas de Python, ¿ok? Entonces este es el nombre de la función que nosotros se lo damos y aquí escribimos los paréntesis. Los paréntesis son obligatorios. Dentro de los paréntesis nosotros podemos escribir parámetros, ¿ok? Estos parámetros son opcionales, los paréntesis no. Y escribimos luego los dos puntos. Después de los dos puntos nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un bloque indentado, ¿verdad? Y dentro de este bloque es donde nosotros tenemos las instrucciones. Entonces vamos a poner, por ejemplo, instrucción 1, vamos a poner instrucción 2 y también una instrucción 3, por ejemplo. Entonces esta es la definición de las funciones. Aquí nosotros podemos poner cualquier tipo de sentencia, ¿verdad? Ya sean bucles, ya sean condicionales, lo que sea, ¿verdad? Entonces así se define una función. Y ahora vamos a ver cómo declarar una función y cómo llamarla, para que se entienda esto de aquí. Entonces lo primero que vamos a hacer es utilizar la palabra reservada def. Luego vamos a escribir el nombre de la función, por ejemplo sumar números. Aquí escribimos los paréntesis y dentro de los paréntesis los parámetros, en este caso a, b. Escribimos los dos puntos y aquí dentro de la función podemos escribir las instrucciones, no puede ser cualquier cosa. Entonces en este caso vamos a definir una variable suma y vamos a sumar a más b. Y ahora vamos a retornar suma. Entonces aquí tenemos declarada una función. Vamos a explicar, ¿no? Tenemos la palabra reservada, el nombre de la función, tenemos los parámetros que les mencioné que pueden ser opcionales, pero en este caso los necesitamos para poder realizar esta operación. Y tenemos el retorno de la operación, el retorno de la suma. Bien, y ahora, ¿qué son los parámetros? Los parámetros son variables que se utilizan dentro de la función, si se dan cuenta, ¿no? Entonces estos parámetros se utilizan para hacer la suma y aquí vamos a retornar la suma. ¿Qué significa retornar? Retornar significa devolver un valor. Quiere decir que si nosotros llamamos a la función, vamos a obtener el valor, esta suma. Vamos a obtener esta suma, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que nos devuelve esto de aquí. Si ejecutamos el programa, vemos que no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque nosotros simplemente hemos declarado la función, pero no la estamos llamando, no la hemos llamado en el programa principal. Por esto no pasa nada.
Quiere decir que si nosotros solo declaramos la función, no se va a ejecutar. Nosotros tenemos que llamar a la función. ¿Y dónde la llamamos? En el programa principal, que sería fuera de este bloque, pues, ¿no? Aquí en el programa principal, nosotros tenemos que llamar a la función sumar números. Y aquí, ¿qué le pasamos? Le pasamos argumentos, ¿ok? Entonces los argumentos podrían ser 2,2. ¿Ya? Entonces, ¿qué son los argumentos? Son los valores que le vamos a pasar a la función. ¿Okay? Esos pueden ser cualquier valor. Aquí puede ser un 4, un 5, etcétera, ¿no? Entonces estos son los argumentos, que no es lo mismo que los parámetros, porque los parámetros son las variables que utilizan las funciones. ¿Okay? Hay que diferenciar entre esas dos cosas, entre esos dos conceptos, ¿no? Entonces aquí vamos a ejecutar el programa y vemos que tampoco me imprimió nada, ¿ya? Pero aquí realmente sí se está ejecutando la función. Ya llamamos a la función, se está ejecutando este bloque de código. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esto me está retornando la suma, ¿no? Me está retornando la suma. Quiere decir que esto es el número. Esto es un número, ¿ya? Aquí tenemos el número cuando llamamos a la función. Entonces, ¿cómo podemos comprobarlo? Podemos imprimir esto, ¿no? Vamos a imprimir sumar números. Vamos a ver aquí qué es lo que pasa. Y vemos que tenemos el 4, ¿no? ¿Por qué? Porque esto me devuelve un número. Entonces aquí vemos que tenemos el número realmente, ¿no? Y como les dije, estos argumentos pueden ser cualquier valor, ¿no? 2 y 4. Y aquí, ¿qué pasa? Me va a volver un 6, ¿no? Esto es variable, ¿no? Ahora también algo importante de mencionar es que el número de argumentos tiene que ser igual al número de los parámetros. Porque ¿qué es lo que pasa si yo hago esto? Solo le envío un argumento. Miren, nos dice que nos falta el argumento B. Solo le estamos mandando el A. Y nos devuelve un error, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa también si le enviamos uno de más? Vamos a ver qué es lo que nos devuelve. Y nos dice que, bueno, esperaba 2 argumentos, pero le estamos mandando 3, ¿no? Entonces, estos números de aquí deben coincidir con los de acá, ¿no? Los argumentos deben coincidir con los parámetros, porque si no, nos va a devolver un error. ¿Ya? Entonces, esto con los argumentos y los parámetros. Y ahora, nosotros también podremos hacer lo siguiente. ¿Cómo sabemos que la función nos retorna un valor, nos devuelve un valor? Podríamos asignarle a una variable lo que la función nos retorna. Entonces en este caso la variable número tendría el valor de lo que la función nos retorna. Entonces aquí vamos a ver qué es lo que pasa y vemos que tenemos el 12, ¿verdad? Entonces esto de aquí también se puede hacer con las funciones. Ahora nosotros aquí vemos que la función nos está retornando un valor, pero no necesariamente la función tiene que retornar algo. En este caso podremos hacer lo siguiente, podremos imprimir la suma, ¿ok? Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a llamar a la función sin ningún print, sin ninguna asignación de variable. Y aquí, ¿qué va a suceder? Bueno, que me va a imprimir lo que está dentro de la función, pues, ¿no? O sea, bueno, me está imprimiendo. ¿Por qué? Porque en la función tenemos este print, ¿no? Entonces simplemente llamando a la función tenemos aquí el print, que no es lo mismo que retornar un valor, ¿ya? Entonces, si nosotros no retornamos un valor, ¿qué es lo que va a pasar? Que ya no podemos hacer lo que vimos anteriormente. Si le asignamos esto de aquí, si le asignamos a número, sumar números, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a verlo. Aquí tenemos el número. Vamos a ejecutar y vemos que nos dice none. ¿Por qué nos dice none? Porque no estamos devolviendo ningún valor, no hay nada. ¿Okay? Simplemente estamos ejecutando estas instrucciones, ¿ya? Entonces, es importante que sepan esto, ¿no? La función no necesariamente tiene que retornar un valor, también se puede hacer de esta manera, pero lo más común es que la función retorne un valor, ¿ok? Y ahora también algo importante es que las funciones deben ser primero declaradas y luego llamadas. Si yo primero llamo a la función y luego la declaro, me va a dar un error. Vamos a verlo aquí, ¿no? Entonces aquí vamos a llamar a la función acá arriba y vemos que ya nos está marcando un error. ¿Qué es lo que dice? Que sumar números no está definida, ¿ok? Vamos a comentar esto para que se entienda mejor. Y vemos que estamos llamando a la función, pero no está declarada, no está definida. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ejecutar y nos dice esto, ¿no? Que la función no está definida. Entonces, primero la función debe ser declarada y luego ejecutada, si se dan cuenta, ¿no? Y la función se la puede llamar, después de que sea declarada, se la puede llamar en cualquier parte del código, ¿ok? E incluso las funciones se pueden llamar dentro de otras funciones, ¿ya? Eso vamos a verlo luego. Y ahora vamos a explicar lo que son los parámetros por omisión. Y como había mencionado, el número de argumentos tiene que ser igual al número de parámetros, porque si no nos da un error. Pero nosotros podemos evitar esto. ¿Cómo? Con los parámetros por omisión. Entonces en este caso, digamos que solamente le quiero mandar el primer argumento, es decir, el parámetro A. Ya, ¿cómo yo me puedo evitar el error? Bueno, aquí en B le voy a asignar un valor por defecto.
un parámetro por omisión. En este caso, si yo no le envío el argumento b, quiere decir que b va a tomar el valor de 0. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si hacemos sumar números de 2? Que la suma va a ser igual a 2 más 0. Vamos a ver, vamos a imprimir esto y vemos que nos devuelve 2, pues, ¿no? Obviamente. Pero no quiere decir que si yo le envío el segundo parámetro, esto también va a ser igual a 0. No. Si yo le envío el segundo parámetro, sí se va a ejecutar, se va a sumar, ¿no? ¿Verdad? Se va a sumar correctamente 2 más 10, ¿ok? Y no va a tomar el valor de 0. Esto de aquí solamente va a ser correcto, o esto de aquí solamente va a suceder cuando no le enviemos el argumento, ¿ok? En ese caso. Entonces esto de aquí se conoce como parámetro por omisión, también conocido como un valor por defecto en la programación, ¿no? Y ahora vamos a ver los parámetros por keyword y values. Entonces vamos a definir otra función. Vamos a decir print info. Y aquí vamos a mandar el nombre y la edad. Y vamos a poner los dos puntos. Y simplemente vamos a hacer esto. Vamos a escribir F. Vamos a poner nombre. Ok. Y aquí vamos a ponerle dos puntos. Y le pasamos el nombre. Nada más. Y aquí abajo también vamos a hacerlo rapidito. Vamos a imprimir la edad. Ok, entonces esta es otra función. Aquí estamos mostrando información del nombre y la edad. Entonces digamos cómo nosotros podríamos enviarle también esto, los parámetros con el keyword value. Vamos a verlo. Simplemente vamos a hacer print info. Y aquí nosotros también podemos enviar de la siguiente manera. Sin importar el orden, vamos a hacer esto. Edad es igual a 18, por ejemplo. ¿Ya? Y nombre es igual a Richard, en este caso, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Y vemos que el nombre es Richard y edad es 18, ¿no? Entonces aquí vemos que el orden no importa, ¿ya? Pero ¿qué pasaba si yo lo enviaba sin esto? Que aquí sí se iba a importar, pues, ¿no? Nombre va a tomar el valor de 18 y edad el valor de Richard. Entonces con esto nos evitamos verificar el orden realmente, ¿no? Escribiendo el nombre del parámetro, estamos escribiendo el nombre del parámetro y estamos ya aquí seteándole directamente el argumento, ¿ok? Entonces de esta manera también podemos enviar los parámetros. Y ahora vamos a ver el paso de parámetros por valor y por referencia. Entonces vamos a poner aquí pasos de parámetros por valor y referencia. Que vamos a ver primero el paso de parámetros por valor. Y este de aquí aplica para los tipos de datos primitivos. ¿Cuáles son los tipos de datos primitivos? Son los strings, son los float, los int, los booleanos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros le enviamos como parámetro a una función un tipo de dato primitivo, la función hace una copia de este parámetro. ¿Qué quiere decir esto? Que si se cambia el contenido de esta variable dentro de la función, no va a cambiar el valor de la variable que se ingresó como parámetro. Vamos a verlo con un ejemplo. Entonces digamos que aquí definimos la variable x igual a 5 y vamos a definir una función, digamos fun, ¿verdad? Y aquí vamos a pasarle x, ¿no? Vamos a pasarle x y aquí vamos a cambiar el valor de x. Vamos a hacer esto, x elevado al cuadrado, y y, vamos a definir una variable y, va a ser igual a x por 2. Ok, o hacemos esto de aquí, 2 por x más 1, ¿no? Más entendible. Y ahora esto me va a retornar y. Ok, entonces vamos a ver qué es lo que pasa cuando llamamos a fun. Vamos a hacer esto. Y es igual a fun, ¿verdad? ¿De qué? De x. ¿Cuál es el valor de y? Vamos a imprimir y, ok, y vamos a imprimir x después de esto, para ver qué es lo que sucede. Entonces aquí vamos a ejecutar y vemos que y tiene el valor de 51. Aquí vemos que dentro de la función se cambió el valor de x, ¿verdad? Entonces aquí entramos y hicimos esto. 5 elevado al cuadrado es 25, ¿no? ¿Verdad? Y y tiene este valor de 2 por 5, que es 50 más 1, 51. Entonces por eso es que vemos que y tiene el valor de 51. Aquí dentro se cambió el valor de la variable x. Pero vemos que luego x tiene el valor de 5. Quiere decir que este parámetro, el que se ingresó, sigue siendo el mismo. Que se haya cambiado aquí no significa que este vaya a cambiar. ¿Por qué? Porque es un tipo de dato primitivo. Y ahora vamos a ver el otro ejemplo. El otro ejemplo en el que tenemos los parámetros por referencia, ¿no? ¿Verdad?
por referencia. Aquí cuáles aplican los tipos de datos estructurados como las listas, las tuplas, ¿verdad? O los diccionarios, ¿ok? Entonces vamos a ver este caso. Nos vamos a definir una lista. Puede ser 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Vamos a definir cambio, una función cambio, y aquí le vamos a pasar la lista, ¿no? ¿Verdad? Y aquí dentro de lista, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto, lista de 0, le vamos a cambiar el primer elemento, le vamos a poner una A para que sea evidente el cambio, ¿no? ¿Verdad? Y vamos a retornar la lista, ¿ok? Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llamar a esto de aquí, ¿no? Vamos a decir ahora, por ejemplo, nueva lista, ¿no? ¿Verdad? Nueva lista es igual a cambio de lista. Ok, vamos a imprimir la nueva lista. Y ahora vamos a imprimir la lista antigua, pues, ¿no? Para ver qué es lo que sucede. Ok, vamos a ver esto de aquí. Hemos llamado a la función primero, pues, ¿no? Para ver qué es lo que pasa. Y vemos que tanto la lista que está dentro de la función como la lista que se ingresó como parámetro han cambiado su valor, ¿verdad? Que no es lo mismo que acá, si se dan cuenta, que aquí este valor quedó intacto. ¿Por qué? Porque es un tipo de dato primitivo, no cambió su valor, si se dan cuenta, aquí está el 5. Pero aquí la lista sí cambió su valor. ¿Por qué? Porque no es un tipo de dato primitivo, es un tipo de dato estructurado. Entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Que esta variable, esta lista, está apuntando a la misma dirección de memoria que la de acá. ¿Okay? Por eso es que apunta a la misma dirección de memoria, y por eso es que tienen los mismos valores, ¿ok? Porque es el mismo, no se hizo una copia. Para evitar estos problemas se puede hacer una copia explícita de la lista primero, ¿ok? Y ahora vamos a ver un poco más a detalle el return. Yo lo había explicado acá de una manera sencilla y era para que se entiendan todos estos ejemplos, ¿no? Pero vamos a ver unas cuantas cositas que nos falta con el return. Y bueno, si se dan cuenta, aquí, bueno, no necesariamente tiene que retornarme un número, como hemos visto, ¿no? Aquí nos está retornando una lista la función, ¿ok? Vamos a ver otros casos. Digamos que tengo una variable mayor y aquí escribo A, B. ¿No, verdad? Entonces, yo voy a hacer esto, que si A es mayor a B, ¿qué va a pasar? Voy a retornar A. ¿Ok? Caso contrario, voy a retornar B. Entonces aquí estamos viendo que las funciones pueden tener más de un return. Ya, vamos a imprimir esto. Vamos a imprimir mayor y digamos que le pasamos 10 y 20, ¿no? ¿Verdad? Perdón, aquí son los paréntesis, ¿no? 10 y 20. Entonces, ¿qué es lo que me va a imprimir? Bueno, me va a imprimir el número mayor, pues, ¿no? El 20. Entonces, el return puede estar más de una vez en una función. Y es importante mencionar que una vez que la función llega al return, ya se termina de ejecutar la función. ¿Ok? Quiere decir que ya no vamos a esta parte del código. Quiere decir que salimos de la función. ¿Ok? Cuando llegamos a un return, salimos de la función. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo de código inalcanzable. Digamos que tenemos esta variable, esta función, perdón, inalcanzable, ok, y aquí vamos a retornar alcanzable, vamos a retornar alcanzable, y aquí vamos a poner mensaje inalcanzable, ok, inalcanzable, y ya vemos, si se dan cuenta, que ya me está marcando más oscuro. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a imprimir inalcanzable, ok. Vamos a imprimir inalcanzable y vemos que aquí me faltó poner los paréntesis, ¿no? Importante esto, ¿no? Para llamar a la función tenemos que poner los paréntesis, como les dije, es obligatorio. Para llamarla hay que utilizar los paréntesis, ¿no? Entonces aquí dice alcanzable, ¿no? Alcanzable. Y lo que nos damos cuenta es que cuando llegamos a return o cuando vemos un return, cuando se ejecuta un return, ya salimos de la función. Todo lo que está aquí debajo ya no se ejecuta. ¿Ok? Importante que sepan esto de aquí. Y ahora vamos con otra cosa. Y es que las funciones pueden retornar más de un valor. En este caso estaba retornando tanto el número mayor, ¿verdad? Estaba retornando el número mayor. Pero digamos que yo quiero hacer esto, A, B, y aquí B, A. ¿Ya? Simplemente para que se entienda. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, podríamos hacer esto. Podríamos mapear A, B es igual a mayor, ¿verdad?
Y aquí que ponemos, vamos a poner 20 y 10, ¿no? Y ahora vamos a imprimir a coma B. Ok, vamos a ver qué es lo que nos devuelve esto. Y vemos que dice 20 y 10, si se dan cuenta, ¿no? Entonces aquí donde entró en esta parte, ¿no? Return A y B, ¿no? 20 y 10. Entonces las funciones pueden retornar más de un valor también. ¿Ya? Entonces con esto creo que está explicado correctamente lo que es el return. Espero que se haya entendido. Ahora vamos con el último tema, que es el alcance de las variables. Y bueno, desde dentro de las funciones nosotros tenemos lo que son variables locales. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente dentro de la función nosotros podemos acceder a esas variables. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Vamos a ver esto de aquí, esta función alcance, ¿ok? Y aquí vamos a definir una variable, qué sé yo, variable. No hemos definido ninguna variable así, ¿no? Vamos a ponerle hola, ¿ya? Y vamos a retornar la variable, ¿ok? Aquí está definida esta variable. Está definida dentro de la función. Pero ¿qué es lo que pasa si yo quiero acceder a esta variable fuera de la función? Miren, ¿qué es lo que pasa? Que no existe la variable. Si se dan cuenta, dice que variable no está definida. ¿Ok? Significa que todo lo que esté dentro de este bloque, lo que esté dentro de una función, tiene un alcance local. ¿Ok? Quiere decir que solamente desde dentro de la función podemos acceder a esta variable. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las funciones son subprogramas, no forman parte del programa principal. ¿Ok? Por eso tiene su propio alcance. ¿Ya? Entonces aquí vemos que no podemos acceder a esta variable. No podemos cambiar esta variable. ¿Ya? Ahora digamos esto de aquí, que tenemos la variable, la tenemos aquí, ¿verdad? Tenemos esta variable que es igual a, puede ser un 12, ¿ya? Tenemos variables igual a 12 y aquí le estamos cambiando el valor a la variable, ¿ok? Se supone que le estamos cambiando el valor. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando ejecutamos alcance, ¿no? ¿Verdad? Vamos a ejecutar alcance. Simplemente vamos a ejecutarlo nada más. Y ahora vamos a hacer esto. Vamos a imprimir variables. ¿Ok? ¿Y qué es lo que va a suceder en este caso? Que variable tiene el valor de 12. No se ha cambiado a hola, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque esta variable de aquí no es la misma que la de acá. No es la misma. A pesar de que ejecuté la función, no es la misma. Pero ¿qué pasa? Que existe una palabra reservada en Python que se llama global. ¿Ok? Se llama global. Entonces vamos a hacer esto. Global variable. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos accediendo a esta variable. ¿Ya? Estamos accediendo de manera global. Y ahora sí, vamos a ver el resultado de esto. Y vemos que dice hola, la variable. ¿Ok? Entonces aquí, con esta palabra reservada global, nosotros podemos acceder a esta variable global. Y ya podemos cambiar el valor. Quiere decir que esto ya no tiene un alcance solamente dentro de la función, sino que ya le estamos cambiando el valor, si se dan cuenta, a una variable que está fuera de este bloque. ¿Okay? Utilizando la palabra reservada global. Pero es importante mencionar que esto de aquí realmente no es recomendable utilizar. ¿Ya? Todas las variables deben tener su propio alcance dentro de su bloque. Ya tienen que tener su propio alcance para evitar errores, ¿verdad? Para que todo tenga consistencia. ¿Ok? Realmente la forma correcta para pasar datos entre distintos bloques es utilizando los parámetros, no utilizando las variables globales. ¿Ya? Y bueno, con esto terminamos el video de funciones. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse a mi canal y darle like al video. Muchas gracias.